está acá. Tengo mucha emoción, perdón si no me sé las palabras. Soy médica, en este lugar recibí mi título hace 33 años, ya estoy jubilada. Y cómo se ha ido deteriorando la salud en Córdoba particularmente. Voy a hablar del lugar donde yo trabajé. Ha sido verdaderamente, digamos, notorio. Cuando hablamos de Jujuy, cuando hablamos de la gente que no tiene ciertos recursos básicos, nosotros nos vamos acá a Villa Siburu y encontramos niños que no tienen baño, que no tienen agua, que aprenden a controlar sus esfínteres con papeles, como si fueran perritos. Y después tenemos organizaciones en defensa de los animales, con los cuales estoy muy de acuerdo, que defienden más a los animales porque llevan un carro, ¿no? El caballo lleva el carro con el niño y con el padre, y se fijan en lo que le falta al caballo y no se fijan también en lo que le falta al niño y a lo que le falta al padre. En esas circunstancias estamos. Lo que pasa no es solo en Jujuy o allá metido, ¿no? O donde, no sé, en otros países en África. Acá también pasa. Nosotros los que somos médicos y trabajamos y hemos trabajado en la salud pública sabemos de eso. Y cuando vas al barrio, cuando empezás a caminar como jubilada, te encontrás con todas estas cosas. Con estas personas en situaciones de calle que parecen cosas, ¿no? Que las vemos como si fueran cosas que no tienen sentido. Bueno, esta introducción para preguntar, porque soy docente universitaria también de medicina, para preguntar cómo es la formación del médico en Cuba, ¿no? Y cuánto de la currícula hay de lo que es la medicina psicosocial, o como quieran llamarlo, ¿no? Pero que hace a poder mirar al hombre en sus circunstancias, y no solo a aquella célula que anda mal y que tengo que ubicarla en algún lugar y darle algún remedio, indicarle alguna cosa. Entonces quiero un poco que me cuentes, porque aquí nosotros tenemos, después de la Ley de Enseñanza Superior del año 90, de los 90, tenemos una currícula que en algunos aspectos se ha mejorado, entre comillas, y en otros aspectos se ha reducido. O sea que lo que antes nosotros dábamos en un año, ahora lo tenemos que dar en un cuatrimestre. Pero sin embargo hay algunas materias como antropología, que parece que fueran más piolas, para decirlo así. Pero no hay un seguimiento de eso durante todos los años. Digamos, los médicos que nosotros formamos tienen antropología el primer año, salud comunitaria, tienen medicina psicosocial el segundo año, y luego no tienen ninguna otra materia excepto salud mental en quinto, sexto. Por lo tanto, están imbuidos de una cuestión, digamos, de que la enfermedad es la problemática y no la salud y el proceso de salud y el ambiente. Entonces, para hacer la pregunta y cerrarla, es esto, ¿no? Que me cuenten cómo es allá, cómo piensan ustedes en la formación. A ver, ha cambiado, en los últimos años ha cambiado por la masividad, porque al aceptar, por ejemplo, hemos graduado en los últimos años alrededor de 17.000 jóvenes no cubanos, ¿no? Gratuitamente. Entonces, para poderlos educar, hemos tenido que hacer algunos arreglos en la docencia. Normalmente, nosotros cuando yo empecé a estudiar, por ejemplo, eran, no sé, 8 asignaturas, 9 asignaturas que se daban continuamente. Embriología, anatomía patológica, anatomía, fisiología, bioquímica, en fin, toda una serie de materias. Ahora se hace de forma integral, es decir, la unidad 1, por ejemplo, da la parte de embriología, de cardiología, de desarrollo pulmonar, junto con la fisiología, junto con la bioquímica de esos organismos. Es decir, se hace como un conglomerado de todo. Como sería más departamental, digamos. Se da una, digamos, asignatura que engloba en sí todas las demás, pero específicamente para los órganos que vamos a tocar en ese año, ¿no?
Así se hace primero y segundo año, sobre todo, que es lo que nosotros llamamos la básica, los 2 primeros años. A partir del tercer año ya el estudiante de medicina comienza a estar en los hospitales, comienza a trabajar en los hospitales. En este caso hemos tenido que empezar también los policlínicos, porque no había capacidad para todos los que teníamos que rotar por los hospitales, y se han hecho más cortas algunas rotaciones para que dé tiempo a que todo el mundo pase por el hospital, porque el médico tiene que tocar, tiene que oler, tiene que sentir, porque si no, ¿cómo lo formas, no? Es eso. Ahora, es bastante integral todo. En mi época dábamos a veces más economía política, es decir, más horas lectivas de economía política que de medicina, ¿no? Y yo, como era dirigente de la FEU en esa época, protesté, porque dije, bueno, yo no voy a ser economista, yo voy a ser médico. Entonces necesito más horas lectivas de medicina interna que no de economía política. Y a veces también nosotros vamos a los extremos, se quitó la economía política de la carrera. Y entonces ahora el médico cubano se está formando a veces sin el conocimiento real que necesita para saber cuánto cuesta una salud pública, cuánto cuesta mantener un servicio de calidad para el paciente. Y entonces en eso tenemos que volver a rectificar y volver a poner por lo menos, algunas nociones básicas de economía, para que el médico también, que se está formando, tenga idea de lo que cuesta eso al Estado, ¿no? Y porque hay que protegerlo. Ahora, en general, los médicos nuestros tienen una formación muy amplia con relación al concepto de salud. Para nosotros no es que te duela un dedo o te duela una mano, es que el hombre está enfermo porque tiene alguna patología, pero a la misma vez tiene que ver su entorno social, porque muchas veces la problemática está más en la realidad que él está viviendo y que está enfrentando a la misma patología que siente, ¿no? que por lo menos expresa con síntomas. En ese caso estamos bastante, digamos que, preocupados para que el médico formado salga con la conciencia de que la salud no es solamente un problema del médico, que la salud es un problema social y que tiene que tenerse en cuenta todos los demás factores para trabajar en conjunto. Ya desde la primera época de la revolución mi papá decía que el médico no debería trabajar para crear un órgano robusto, ¿no? Sino el médico tenía que ser parte de un engranaje social que permitiera que ese ser humano viviera con dignidad. Y eso está incluida en nuestra formación como médicos. Es decir, tratamos de ver al ser humano como algo social también, ¿no? Y nos permite entonces interaccionar con otras especialidades. Trabajo muy junto con psicología, los médicos, y con las enfermeras, por supuesto, porque tenemos en Cuba el médico de familia, que es un médico para alrededor de 190 o 200 familias. Tuvimos un fallo ahí porque hicimos el consultorio médico y arriba la vivienda del médico. Y se nos olvidó la vivienda de las enfermeras, que es fundamental, porque es la que más terreno hace, es la que más está en contacto realmente con el paciente. Nosotros siempre decimos, el médico puede ser importante, pero no es efectivo si no tiene al lado una enfermera que lo respalde. Porque tú das las indicaciones y te va. ¿Quién las cumple? ¿Quién está arriba del paciente? Es la enfermera. Entonces, ese binomio, ese trabajo unido, tiene que ser desde el primer momento. Y el médico de familia, entonces, una vez a la semana recibe la visita de los especialistas, porque él es médico general integral, pero tiene que tener un pediatra que venga y que te diga cómo está trabajando, que tú discutas con él casos que te llamen la atención. Tiene que venir también un ortopédico, es decir, un traumatólogo, tiene que venir un cirujano, tiene que venir un clínico y tiene que venir un cardiólogo, porque todo eso va formando la conciencia en el médico, ¿verdad? Y también el trabajador social. Ese es el grupo operativo del médico de familia. ¿El agente sanitario tiene?
No, nosotros lo que tenemos es el trabajador social que se comporta como agente sanitario si es necesario, porque además tenemos el CDR, que es el Comité de Defensa de la Revolución. El Comité de Defensa de la Revolución lleva en sí un compañero que se encarga de todos los problemas de salud. Por ejemplo, nosotros hacemos vacunaciones masivas contra la polio, ¿no? Y eso todo lo hace el Comité de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas. Ellos son los que organizan la vacunación. El Ministerio de Salud da las indicaciones, da el medicamento y alguna enfermera que supervisa. Pero el trabajo real lo hace este compañero que está en el CDR y la compañera de la Federación de Mujeres Cubanas. Tenemos una población que envejece tremendamente. Quizás en el año 2050 Cuba tenga la mayor población del continente en edad. Y eso significa que entonces tenemos que seguir formando geriatras, porque tienen que estar ahí al tanto de las personas que lo necesitan. En este momento todavía nos falta, todavía no hemos cumplido con todo lo que necesitamos. Tenemos también que desarrollar las casas de ancianos, pero no para permanencia, sino casas diurnas, es decir, como si fuera un círculo infantil. Entran por la mañana y se van por la tarde. Comen, almuerzan ahí y juegan, discuten, analizan, hablan con gente de su edad y están cuidados. Ahí tiene el club de los 94 y de los 104. Nosotros tenemos el club de los, sí, de los 100, ¿cuánto? 110, 110. Vamos a compartir la palabra después para que circule. Sí, y entonces, bueno, hay muchas cosas todavía que tenemos que ir perfeccionando. Pero lo bueno es estar atento a todo lo que va pasando y cómo el mismo estudiante de medicina acepta este tipo de variaciones, cómo lo asimila. Nos vemos también en las notas, en los... es decir, eso es muerte súbita que decimos al estudiante en los primeros años de la carrera. En dependencia de eso tenemos que ir también modificando métodos de trabajo, porque no es una cosa mecánica, es una cosa que tiene que ir evolucionando según las necesidades de la gente. Sergio. Muy agradecido y felicitaciones al Centro Oftalmológico por la organización de esta importante actividad. Y muy agradecido y felicitaciones también a las palabras de Claudia Camba, que ha ilustrado y ha historiado hasta llegar al presente esas importantes actividades, y por supuesto a Leida. Aleida en su intervención mencionó el dolor que sintió viendo la televisión y la información sobre la muerte de un manifestante en el Obelisco. Yo quiero ponerle nombre y decir que ese manifestante era el revolucionario Facundo Molares. Llevó a la práctica muchas de estas ideas del internacionalismo, de la solidaridad de la que hablaba Aleida y también Claudia. Entonces, además de comprometernos en la lucha por justicia, en este caso concreto, que vayan en cana los que asesinaron a Facundo Molares, quería pedirle a Aleida una pequeña reflexión, si quiere, si puede, respecto a qué decirle a la militancia popular que toma las banderas de Facundo Molares y que obviamente está triste, conmovida, pero tiene que seguir militando. Y ella creo que es muy importante que nos diga cómo se puede hacer eso, qué piensa ella de eso. Mire, yo lo aprendí de una madre de desaparecidos en este país, que cuando encontró los restos de su hija, puso sobre su tumba una lápida que decía: si yo muero, no llores por mí, haz lo que yo hacía y seguiré viviendo en ti. Y eso, desde que lo escuché, ha sido para mí una ley. Sí, la gente se conmueve, lloramos, pero la cuestión es cómo mantener eso vivo, cómo mantener ese ideal, cómo hacer que esa muerte no sea por gusto, que deje algo que las personas puedan continuar. Y en este caso,
yo creo que ella dijo lo que hay que hacer, ¿no? Hay que continuar y hay que tratar de ir buscando más y más la solidaridad y la unidad de los pueblos. Una cosa importante es esa palabra, unidad, que aquí muchas veces no se lleva a la práctica. Y es pecado, porque este país tiene una fuerza popular extraordinaria. El único país de América Latina que ha tirado 5 presidentes uno atrás del otro por poder popular se llama Argentina. Entonces, eso quiere decir que fuerza tiene. Ahora hay que organizarse y hay que unirse. Si no se une, entonces esa fuerza se diluye, se pierde. Y es un pecado de verdad. Ahí sí es un pecado. Porque los pueblos tienen que poner fin a las injusticias. Y los pueblos tienen que decidir cómo quieren vivir de verdad. ¿Qué quieren para las nuevas generaciones? ¿Qué les van a legar a sus hijos y a sus nietos? ¿Cómo quieren hacerlo? Es una decisión que tienen que tomarla ustedes. Pero lo único que yo les puedo decir es que Cuba hoy sobrevive a una potencia económica y militar más poderosa del planeta, solo 90 millas de distancia, por la unidad del pueblo. Si no fuéramos unidos, hace rato que nos hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Y no lo logran, porque además también somos un pueblo armado. Yo se lo he explicado muchas veces. Un pueblo unido jamás será vencido, un pueblo armado jamás será aplastado. Entonces que estoy hablando de Cuba, para que no me vayan a confundir. Bueno, estuviste acá en las elecciones abiertas que se dieron. Hay 3 candidatos que quedaron en 3 tercios. Y bueno, en este país donde tu papá estudió la primaria, en Altagracia, donde tu abuela empezó con la famosa copa de leche, donde él después vino a estudiar acá el secundario, se recibió de médico gratuitamente en Buenos Aires, se recibió de enfermero también. Hay 2 partidos políticos que quieren achicar el Estado. Uno directamente prácticamente cerrarlo y cerrar la cartera o la dirección o el Ministerio de Turismo y el de Educación. 2 lugares donde nosotros nos formamos y nos curamos. ¿Qué se le puede decir a esta gente que quiere atacar el Estado de esa manera y cerrar todo esto que también nos hizo a todos? Yo tengo pasaporte diplomático. No me puedo meter en problemas internos de ningún país por disciplina, que conste. Pero la verdad es que tengo que decir algo, porque, oye, se te atraganta una cosa aquí que es algo serio. Cuando tú ves a una persona, por decirle algo decente, diciendo Ministerio de Educación afuera. ¿Qué cosa? Es que pensé, no, tiene que ser un artista cómico, ¿no? Porque ya a ti no se te ocurre que eso puede ser el futuro de este país. No, yo no puedo creer eso, pero bueno, a ver. Lo importante no es esa persona, porque él puede hacer la payasada que quiera, lo importante es quién le vota. Eso es lo importante. Y eso es lo que hay que tener en cuenta si queremos un mundo diferente. Porque cómo llegar a esas personas, cómo trabajar con esas personas. Miren, la gente está cansada, ¿verdad? Que venga alguien y que le cuente un cuento bonito, porque después ese cuento bonito casi nunca es verdad. Y la gente está cansada de eso. La gente necesita palpar, necesita tocar de qué estamos hablando, de por qué es necesario un cambio en esta sociedad. ¿Por qué? Bueno, por esto y por esto, pero mira, es esto lo que te estamos mostrando, es esto lo que queremos. Esa salud con todo el derecho para todo el mundo, igualdad de condiciones, sin tener en cuenta el color de la piel, ni el dinero que tenga en el banco, ni siquiera la ideología. Es un derecho del ser humano y como tal hay que rescatar
una educación totalmente gratuita para todos los ciudadanos, cualquier momento, en cualquier edad, que tengan el derecho a estudiar, porque es un derecho del ser humano también. Tener una vivienda digna también es un derecho. Tener un trabajo que se pague debidamente y con horarios dignos, no con horarios de esclavos, también es un derecho conquistado hace muchos años por la clase obrera internacional, no solo la de aquí, la del mundo. Entonces, ustedes tendrán que ver cómo hacen, cómo llegan a esas personas, cómo realmente cambian ese tipo de sensación de que la gente prefiera semejante cosa sin saber que ese futuro puede ser tan negro como aquel que vivieron hace muchos años. Eso es muy, muy preocupante. Y ahí es donde tienen que trabajar ustedes como pueblo, como organizaciones sociales, como lo que quieran llamarse, pero unidos. Tienen que buscar unidad y objetivos comunes. ¿Qué quieren? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esos objetivos comunes son los que tienen que unirnos en el trabajo futuro. Pero eso lo tienen que decidir ustedes. Nadie tiene receta, eso no es verdad. Porque cada país tiene su propia problemática y su propia identidad. Y por tanto hay que trabajar con ese conocimiento. Y los únicos que pueden hacerlo son ustedes. Entonces, yo nada más puedo apoyarlo en lo que ustedes decidan. Pero ustedes. Ya, mira, lo importante no es lo que me parezca a mí. Lo importante es qué te parece a ti. ¿Cómo tú lo sientes? ¿Te sientes bien ahí? ¿Tú crees que te puede hacer bien? ¿Eh? Es mucho que lo preguntes, ya es mucha presión. Es más fácil. No, hombre, no. Mira, hay muchas organizaciones en el mundo que de alguna manera tienen proyectos, buscan dinero, sostenerse en algunas cosas. No todas la logran, no todos la logran. A nosotros, por ejemplo, nos hubiera gustado mucho más que Argentina estuviera dentro del ALBA. Para nosotros sería mucho mejor que en el PRI. Pero bueno, es una decisión de su presidente y de usted. Entonces, imagínate tú, ahí yo no puedo intervenir. Pero sí te digo, el día que Brasil y Argentina formen parte del ALBA, que es la alternativa bolivariana para nuestra América, entonces sí estaremos caminando para un mundo mejor. Ahora en esto van ustedes que tener que buscar alternativas, cómo colarse, cómo presionar para que los tengan en cuenta, ¿verdad? Este es un país que tiene posibilidades, porque tiene mucha riqueza. Todavía Argentina hoy sigue produciendo granos para nutrir a 1/3 de la humanidad. Todavía hoy lo hace. Entonces, realmente tiene posibilidades de negociar con los más grandes. Tiene posibilidades. Pero hay también que trabajar en ese aspecto, porque muchas veces a los países de esta parte del mundo nos toman solamente como productores de materias primas. Y entonces ahí no vale. Sí, tenemos que lograr el espacio, pero imponiendo nuestros productos, imponiendo además igualdad de condiciones en las cosas que se vayan a discutir. Entonces ahí sí pueden caminar, ahí sí, pero tienen que tener claro eso. No puede ser de ninguna manera que Argentina y Brasil se conviertan en expendedores nada más de materias primas, porque ahí volvemos a perder. Nosotros tenemos la capacidad de producir cosas que le puede llegar a cualquier país del mundo sin problema ninguno, pero tenemos que buscar esas cosas, tenemos que ponerlas en el mercado como Dios manda y tenemos también que exigir que esas cosas se cumplan.
¿sí? Si eso pasa, es posible que tengan buenos resultados. Fíjate. Mira, lo importante es que la izquierda sea izquierda de verdad. Eso es muy importante. Para ser izquierda de verdad, tiene que ser reconocida por eso, esa gente más humilde, esa gente por la cual se supone que estamos luchando, ¿no? Nosotros, en general, podemos tener intelectuales dentro de la izquierda renombrados, capaces de hacer discusiones públicas espectaculares, pero cuando se cierra una fábrica y el trabajador no ve a nadie de izquierda a su lado, ¿dónde está? Cuando se quita la tierra a los indígenas o a los campesinos, ¿dónde está la izquierda? Si esa persona no los ve, no los siente, esa izquierda no es identificable, por tanto no existe. Y ese es el problema más serio que tenemos en la actualidad. Nosotros, los que nos llamamos de izquierda, nos damos el lujo de dividirnos en fracciones, por pequeños nombrecitos y pequeñas cosas, en vez de buscar esos objetivos comunes que es para todos, porque es igual para todos. Todos queremos lo mismo: un pueblo más sano, un pueblo más culto, un pueblo con más capacidad de vida, un pueblo que pueda utilizar toda su tierra como suya, que todas las ganancias que se produzcan en este país, que todos los productos sean del pueblo y sea a beneficio del pueblo. Esos son los objetivos comunes de cualquier izquierda. ¿Por qué no unirse entonces y trabajar en ese sentido y estar ahí cuando el pueblo de verdad te necesita? Eso es lo único que yo le puedo decir a cualquier tipo de izquierda. Si el pueblo no te identifica, tú no existes. Y esa es una triste verdad que vemos muchas veces repetida en toda América Latina. Y es una tristeza, cierto, porque podríamos hacer tantas cosas si nos uniéramos. Podríamos hacer tantos proyectos importantes que se pueden hacer. En pedacitos se han logrado y no se logra a escala mayor porque no nos unimos. Ese es el problema. Así que lo primero es resolver esto. ¿Cómo vamos a enfrentar esa realidad? ¿Cómo vamos a estar al lado de los que nos necesitan de verdad y que ellos entiendan entonces por qué es importante cambiar la sociedad? Pero lo primero que tienen que ver es que nos vean, que sepan que estamos ahí y que existimos. Y después comenzamos a caminar. ¿Está bien? ¿Usted cree que es posible tener una democracia con la que peleó el Che
40 años de democracia, pero decimos, sostenemos que no es una democracia del pueblo. A ver, democracia viene de la palabra griega demos, que significa poder de pueblo. Es lo que significa democracia. Y el poder de pueblo, ¿dónde está? ¿Ah? Es difícil encontrarlo, pero sin embargo es muy importante, porque es ese pueblo el que tiene que tener voz, ser escuchado y ser tenido en cuenta. Y eso es la verdadera democracia. Democracia es tener igualdad de condiciones. Eso es democracia. Cuando un tipo entra a un juzgado y por tener dinero no lo juzgan y al otro, que es un muerto de hambre, por hacer una cosa simple le meten 10 años de cárcel, ¿dónde está la democracia? ¿No? Entonces, en ese aspecto, la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo la palabrita democracia, porque no la encuentro con facilidad en este mundo. Empezamos, por ejemplo, por la vieja Europa, que tanto habla de democracia. Los españoles, por ejemplo, cuando me hablan de democracia, les digo, ¿y quién elige a tu rey? ¿Ah? ¿Dónde está la democracia? Sí, democracia tendría que ser ese poder que el pueblo debe tener para decidir su propio destino. Pero eso, compañeros, hay que conquistarlo. No es fácil, no sostiene. Así hay una democracia burguesa, bueno, ya eso es otra cosa. Eso es posible que sea lo que ustedes tengan en este momento, ¿no? Pero democracia de verdad que signifique poder de pueblo, esa hay que conquistarla. Falta mucho para lograrla. Muy bueno. Hay dos compañeros que pidieron la palabra y ya. Ajá. Hay una compañera y un compañero y cerramos, ¿sí? Muchas gracias. ¿Vos habías pedido la palabra? Sí. No, ligándolo un poco con la noticia de hoy, el tema del TRIS, más allá de nuestra situación como país, se ha hablado mucho sobre solidaridad y cómo, contraponiéndolo con el colonialismo, y bueno, en parte lo que fue la cuarentena, la pandemia, nuestro país quizás nos afectó como quiebre el tejido social y que se expresó en el electoral. Lo repito, más allá de nuestro país, este tema del TRIS remonta un poco la discusión sobre la multipolaridad, es decir, Estados Unidos pierde poder, entraríamos en una etapa del mundo que es muy difícil de describir. Quizás mi pregunta sería, necesito entonces, ¿cómo se vería entonces la solidaridad a nivel mundial en ese sentido? ¿Hay posibilidad de que sea un mundo más solidario en ese sentido, digamos, más allá de nuestra situación? Mira, la pandemia demostró algo muy importante, y es que sin solidaridad dejamos de existir. Hay un economista estadounidense, no me preguntes el nombre porque soy muy mala para los nombres, todavía no sé cómo logré estudiar medicina. Y él dijo algo que a mí me impactó. Él dijo, la sociedad que no tenga ética para vivir, pierde el derecho a existir. Eso es algo tremendamente duro, porque lo estás viendo hoy continuamente, entre guerra, manipulación de la gente, información que hace que un pueblo tenga una batalla campal con su propia gente. Es una situación que se está repitiendo en muchísimos lugares del mundo y es muy grave porque esa gente que tiene ese poder para mentir, para difamar, para cambiar la realidad, es muy difícil de combatir y de llegar de verdad a esa gente y mostrar lo que nosotros estamos haciendo y que es contrario a lo que sus televisiones le están diciendo. Te pongo un ejemplo que viví en Italia, por ejemplo. Llego y veo en la televisión uno de los RAI, no sé si era el 1, el 2, el 3, que son televisiones estatales italianas. Y había una noticia
donde había un cuerpo de policía con mangueras de agua a presión contra estudiantes, contra jóvenes, y el letrerito abajo decía manifestación acabada o sancionada por el ejército venezolano en Caracas. Y ahora sí miro a la televisión, coño, eso es el uniforme de los chilenos, eso no es Venezuela. Pero ¿qué italiano va a saber eso? ¿Entiendes? Entonces se traga la noticia que le dan, y así mismo un montón de gente llega a creerse lo que esa televisión le está diciendo, porque además es su televisión, la ven todos los días. Y en ese sentido dirán, bueno, ¿y por qué me van a engañar, no? Y eso es una cosa tremenda, tremenda que estamos viviendo. La pandemia aclaró algunas cosas. Yo pensaba, tenía la esperanza de que aclarara mucho más, pero no es así. Pero una de las cosas principales que la pandemia nos dejó es que estamos acabando con nuestro propio planeta. Y que si estamos acabando con nuestro propio planeta, es la única nave espacial que todos nosotros tenemos. No hay más. Y nos vamos del aire, toditos, ricos o pobres. Desaparecemos. No tienen conciencia de eso. La segunda mina de hierro a cielo abierto más grande del planeta, la segunda más grande, está en la Amazonía brasilera. Cada centímetro que esa empresa crece son árboles ancestrales que dejan de existir y es oxígeno que tú no vas a lograr tener. El hombre puede vivir sin hierro, pero sin oxígeno es imposible. Y no hay reacción ante eso. ¿Pero por qué no hay reacción? Porque muchos de ustedes seguramente no lo sabían. Porque no lo dicen. Porque no es noticia para las transnacionales. Eso es uno de los problemas que yo pensé que con la pandemia íbamos a poder resolver. Pero sin embargo dejó algo bien claro. Lo único que nos ayudó a salir de esa pandemia se llama solidaridad. Cuando todos teníamos que estar trancados en la casa y venían compañeras y compañeros a traerte la comida a las personas que no se podían mover, eso se llama solidaridad. Y eso existe, eso está. Ahora, hay que buscar la vía para que vuelva a florecer, porque está ahí, está latente, existe, pero nos acomodamos, nos olvidamos. Y lo que pasa es que la gente piensa que la solidaridad es con alguien que vive fuera, que está en el exterior. No, la solidaridad es con tu compañero de estudio y de trabajo, que tiene un problema y no fue hoy. ¿Por qué no fue? Lo llamaste, te preocupaste, sabes lo que le pasa a él, lo puedes ayudar en algo. Eso se llama solidaridad. Y eso es lo que hay que cultivar desde la escuela, desde los primeros momentos de vida, para lograr una sociedad que sienta eso como una necesidad. Entonces es que nos vamos a poder llamar de verdad seres humanos, cuando seamos capaces de rescatar ese sentimiento que tenemos y que muchas veces hemos expresado, pero que sin embargo nos acomodamos y lo dormimos también a él. Y eso es algo que solamente la gente que quiere un mundo diferente puede utilizar como arma para unir y para ir buscando cambios y soluciones a los problemas reales que hoy ustedes, por ejemplo, tienen. Esto es un país con un montón de vacas, un montón. ¿Cómo es posible que haya un niño que no tome leche? ¿Cómo es posible? Esto es un país que produce grano, ya te dije, para 1/3 de la humanidad. ¿Cómo es posible que un argentino se duerma sin comer? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, tenemos que buscar esa solidaridad y hay que buscar soluciones. Hay que cultivar más la tierra pequeña. Nosotros en Cuba estamos haciendo ahora, por ejemplo, agros en la ciudad, de familias, de vecindarios, porque también tenemos intermediarios HP, que cuando van al campesino le compran a un precio el producto y cuando nos venden a nosotros en la ciudad no se puede comprar, no hay manera de comprarlo. Entonces tenemos que buscar alternativas a esto, ¿no? Y una de ellas fue la Federación de Mujeres Cubanas y los CDR comenzaron a hacer proyectos de agro en las casas, en los vecinos, para el autoconsumo,
De alguna manera tenemos que obligar a esos tipos a bajar el precio. Y lo vamos a hacer así. Es una medida que encontramos, una forma que encontramos. O sea, miles de soluciones que podemos buscar a la realidad que estamos viviendo. Pero hay que ponerse a buscarla. Hay que ponerse a pensar cómo resolver el problema. Y buscar gente que piensa, porque hay un montón de gente que piensa, aquí hay un montón de gente que sabe. Entonces, mire, si yo utilizo este pedacito de tierra, legalmente hay alguna dificultad con eso. Si yo utilizo ese pedacito de tierra y le doy de comer a esta gente, ¿hay alguna dificultad con eso? Hay abogados aquí, hay un montón de gente que conoce de verdad las leyes. Úsenlas, practíquenlas, pero busquen soluciones. Busquen soluciones, porque lo que no pueden quedarse sentados y lo que no pueden esperar es que esas soluciones lleguen del cielo, porque no llegan. No llegan. Antes de cerrar, quiero decirles que Cuba está viviendo un momento difícil porque a partir de la pandemia, que dejó absolutamente sin turismo, como a todos y todas nos pasó, los países de un día al otro a la isla, Estados Unidos aprovechó para endurecer el bloqueo genocida que que impone a la isla hace más de 60 años. Cuba nos enseña lo que es la solidaridad y todos decimos que es un faro. El faro necesita también de nosotros y nosotras. Entonces quería hablarles de dos campañas. Una que está haciendo el movimiento de solidaridad más Cuba, de juntar recursos económicos. Hay una cuenta, acá hay compañeras de la solidaridad que después afuera pueden dar más información. Hay una cuenta para hacer transferencias que por pequeñas que sean suman, y a partir de juntar dinero, ya de hecho han comprado muchísimo, están comprando insumos para las cirugías. Compañeros, compañeras, en este momento la situación de los hospitales está sumamente complicada. Por un lado, el que pueda donar dinero en efectivo, transferencia a esa cuenta. Por otro lado, estamos lanzando una campaña nacional de juntada de medicamentos, no medicamentos usados, medicamentos muestras gratis. Estamos en un hospital, en una facultad que tiene un hospital escuela, que hay muchísimos médicos y médicas, estudiantes, enfermeras y demás. Todos podemos rescatar algunos medicamentos. Bueno, por el momento los vamos a juntar en el Centro Oftalmológico Che Guevara, pero seguramente luego el punto de acopio será la CTA Autónoma, porque en Buenos Aires va a ser la CTA Autónoma la central que luego lo va a llevar hacia los aviones. Esto se está haciendo en el mundo. Abracemos a Cuba, abracemos a Cuba. Cuba nos necesita. Agradecer profundamente a Leida porque nos enseña que hay que hacer hechos, no palabras, y por llevar de verdad los ideales de tu papá a la práctica. Te queremos, sos nuestra y seguirás viviendo.